¿Qué tal? Bienvenidos al club. El Atlético de Madrid vuelve al Metropolitano después de 2 partidos fuera de casa. Toca Atlético de Madrid-Sevilla. Y para analizar el Atlético de Madrid, a alguien que se ha vuelto ya habitual, Pascual Ruiz. Esto es Atleti. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal estás? Bien, aquí andamos, aterrizados, ¿no? Después de 2 partidos fuera de casa, toca volver al Metropolitano y entiendo que la gente tendrá bastantes ganas, ¿no? Porque el partido del Betis, a pesar de la segunda parte un poco más práctica, digamos, dejó, para mí al menos, buenas sensaciones y por fin algún fantasma, ahora que estamos en Halloween, por lo menos despejado, ¿no? Sí, vamos a ver si a partir de Halloween todo está un poco más claro, ¿no? Yo creo que el calendario es favorable y había que quitarse esa losa de no ganar fuera de casa y desde luego dejar la portería a cero contra el Betis. Aunque hubo momentos de sufrimiento, yo creo que está bien también haber recuperado a ese Oblak, que tuvo dos, tres paradas de mérito, y ahora pues el Sevilla, que es verdad que no llega en un buen momento, creo que son dos derrotas seguidas, una en casa y una fuera, aunque sí que ganaron al Toledo, que bueno, que se supone que era el partido que deberían ganar, porque si no la crisis sí que sería grande de verdad. Entonces yo creo que este primer partido ante el Sevilla es el primero de un calendario muy positivo para el Atlético, donde de los próximos 5 partidos creo que son 4 en casa, entre Liga y Champions. Entonces, partido a partido, pero bueno, sabiendo que esa victoria contra el Betis puede ser incluso más importante si eres capaz de aprovechar este próximo mes que te viene más de cara. Toca al Atlético de Madrid un mes de noviembre en el que no sale de la Comunidad de Madrid, su único partido de visitantes contra el Getafe, y ahora lo que encara son 3 partidos consecutivos en casa antes de que haya otro parón de selecciones. La primera estación es Sevilla, después llegará a San Gilois el martes y el próximo fin de semana le tocará al Atlético de Madrid medirse al Levante. 3 partidos en los que una de las cosas que pasa por la cabeza es la acumulación de minutos, la necesidad de rotar y, lógicamente, con la prueba que hemos visto, da la sensación de que algún movimiento puede llegar a haber. Pero, por un lado, lo que sí que va a haber, como baja segura es Pablo Barrios. Por problemas musculares, no pudo acabar el partido contra el Betis, se va a perder este duelo contra el Sevilla, lo más probable es que también lo haga en el encuentro contra el San Gilois de Liga de Campeones, es posible que reaparezca ya para el partido contra el Levante. Y aquí está la gran duda. ¿Quién va a hacer de Pablo Barrios o quién va a ocupar el puesto en el 11 de Pablo Barrios? A ver, es verdad que hay muchas opciones. Se piensa que la lógica te hace pensar que Cardoso o Gallagher serían los principales elegidos, pero no lo tengo yo tan claro. Primero porque Cardoso es verdad que lleva mucho tiempo sin jugar, a lo mejor como para ser titular directamente. Y Gallagher es verdad que no te está aportando lo que te tendría que aportar Barrios. Es otro perfil, otro jugador, seguramente para otros escenarios incluso, con un marcador a lo mejor más a favor incluso. Entonces, yo dudo. La gran sorpresa sería que Simeone no apostase por ninguno de ellos y diese entrada o bien a Baena, más en la construcción. El otro día ante el Betis, es verdad que no estuvo en un doble pivote como se dice siempre, pero sí que estuvo bajando mucho a la construcción. Estaba un poco más escorado a la izquierda, para los Barrios a la derecha, para que la gente a lo mejor en un esquema que siempre es mejor, era como un 4-3-3, ¿no? Donde a lo mejor Sí, a un Julián estaba más... 4-1, 4-1, sí, que al final es más Sí, o menos lo mismo, pero sí, donde está más pegado a Nico por la izquierda y no tan cerca de Julián, como le habíamos visto. Entonces, yo creo que sí que Simeone puede apostar por ahí. Es verdad que si optas por esa salida, vas a tener que dar entrada a otro jugador. Podría ser Sorlot, que sabemos cómo viene. Es verdad que en algún momento tiene que arrancar. No puede ser que tu 9, que aunque no sea el 9 titular, no puede ser que no despierte en ningún momento y solo lleve 2 goles hasta ahora. También puedes meter a Almada, que en ese Almada va en a Julián, que sí que gustó tanto en la pretemporada y en la primera jornada. Almada sí que baja mucho más en la construcción y Vaina se queda más arriba. Entonces, es verdad que tiene muchas opciones. Sorprendería que no fuese Cardoso Gallagher. A mí no me sorprendería tanto, porque sí que para sustituir a un jugador como Barrios, a lo mejor te hace falta un jugador más parecido. Yo creo que una Almada, un Baena son más parecidos a Barrios que un Cardoso, un Gallagher.
Lo único que también tienes ahí el perfil físico, ¿no? Los centrocampistas del Sevilla, pues a lo mejor no son tan técnicos, pero sí que son muy físicos. Y a la hora de ganar duelos en el centro del campo, esos perfiles Baena, Almada junto a Coque, optar por los dos a lo mejor puede ser algo arriesgado. Está también la opción de adelantar a Marcos Llorente, que acabó jugando en esa posición contra el Betis, ya acompañando a Gallagher y una vez que ya salió Coque del campo. ¿Te convence más la opción Llorente o te convence más un centro del campo Coque, Almada, Baena? Bueno, la temporada pasada es verdad que cuando a Llorente le tocó jugar ahí, lo hizo bien. No solo el día del Leverkusen, que sí que seguramente sea el que muchos se acuerdan, precisamente con esa expulsión de Barrios, pero también creo que fue un partido contra el Valencia, que se ganó 0-3. Creo que Llorente también estuvo formando ese doble pivote. A mí me convence. Es un jugador que al final te abarca mucho campo. Físicamente es verdad que te va a dar un plus, porque te va a defender, te va a atacar exactamente igual que hace por la derecha. Eso daría entrada seguramente a lo mejor a Pubil, ¿no? Que es el que estaba un poco en esa prueba con un jugador que sobraba, que habría que buscarle el hueco. Estaría bien. Es verdad que si Pubil no juega ante el Sevilla, seguramente Levante o San Gilloa es un buen momento para que sume minutos, pero tampoco tiene tantas opciones Simeone. Yo entiendo que si Llorente te está destacando por la derecha, moverle al centro, luego seguramente Simeone la cae moviendo otra vez, porque dará entrada a Cardoso, dará entrada a Gallagher, entonces lo obligará a volver a cambiarle, tampoco le vería mucho sentido. Es verdad que te va a rendir, o sea, en eso no hay duda, pero bueno, al final si los centrocampistas del Sevilla son más físicos, Simeone ha demostrado que con estos nuevos jugadores, que a lo mejor son más técnicos que físicos, puedes, por ejemplo, solventar una presión si el Sevilla se atreve a ir arriba. Al final vas a sentar jugadores que jueguen rápido, y los Baena, los Almada, los Coque incluso, que ahora está a un gran nivel, Julián cuando baja, son jugadores que en esa presión van a salir rápido. A lo mejor un Gallagher, un Cardoso, que necesitan más toques, yo creo, para controlar el balón o para ver mejor la salida de balón, o un Llorente incluso, porque al final Llorente también es un perfil parecido en lo técnico a Gallagher, a lo mejor, ¿no? Yo sí que vería mejor una apuesta que nadie espere. Un Baena con Sorlota arriba, un Baena con Almada y vamos a ver, pero ver qué opciones tiene, porque hacía tiempo que no tenía tanto fondo de armario Simeone a su disposición. Son muchas opciones, son algunas probaturas, que no quiere decir que eso sea el once final, porque hasta ahora sí que parecía que Simeone había dado con la tecla en la defensa, había encontrado su defensa, con Hansko, con Lenormand, con Jiménez, con Llorente, pero la prueba, como decías y mencionabas antes, tenía a Pubil por la derecha y a Ruggeri por la izquierda. ¿Te parece a lo mejor algo arriesgado teniendo en cuenta que el Sevilla quizá en lo que pueda destacar más es en el fútbol por las bandas, en sus extremos? ¿Puede ser una prueba, a lo mejor un examen demasiado difícil para unos Pubil y Ruggeri que no cuentan con tantos minutos? Yo creo que uno puede jugar, los dos me parecería más extraño. Es verdad que, por ejemplo, Ruggeri, el día del Eintracht de Frankfurt, que era un partido que tienes que ganar sí o sí, Simeone apostó por él y lo hizo bien. Entonces yo creo que uno de los dos sí que podría salir. Primero porque no puedes cargar tanto de minutos a Janko, a Lenormand, a Jiménez, sobre todo a Jiménez, que ya son 3 titularidades seguidas, sería la cuarta contra el Sevilla. Es verdad que has dejado 2 veces la portería a cero, pero al final es un jugador que ha estado casi 4 meses sin competir y al que le estás metiendo 90 minutos prácticamente todas las semanas, incluso 2 veces por semana ahora, 2 veces esta semana, la próxima semana tienes otros 2 partidos. Entonces yo creo que ahí Simeone va a tener que en algún momento arriesgarse. Yo sé que el inglés, por ejemplo, pues deja dudas, pero si tú tienes al Lenglet, en algún momento te tiene que servir para repartir minutos. Igual que colocar a Janko como central y que Ruggeri empiece a destacar, porque hasta ahora es verdad que deja la sensación de que ha sido un suficiente en todo, ¿no? No ha hecho nada malo en defensa, ni tampoco nada excepcional, ni nada malo en ataque, ni tampoco nada excepcional, ¿no? Parece que la sensación es como que te cumple. Entonces, en algún momento tiene que destacar, porque no puede ser que tú tengas a 2 fichajes de verano, que son 2 laterales, que no te sirve ninguno. Sobre todo ya el caso de Pubil, que a lo mejor es más normal por el tema de que Llorente está a un gran nivel y que Llorente con Juliano se entiende muy bien, pero en algún momento vas a tener que darles minutos. A mí me parecería no arriesgado, pero sí extraño que Simeone en un partido como este ante el Sevilla, que es capaz de lo peor y de lo mejor, es capaz de meterle 4 al Barça y luego perder con el Mallorca en casa, apueste por cambiar los 2 laterales. Me parecería muy extraño, porque no, o sea, creo que es un cambio demasiado radical a una defensa
que es verdad que los últimos 3 partidos ha dejado mejores sensaciones. Incluso el día del Arsenal, que al final son 13 minutos fatídicos, en general el equipo, la primera parte, hasta el minuto 50, estaba dejando la sensación de que está defendiendo un poco mejor. Ya no digo Osasuna y Betis, que se defendió bien, y es verdad que también apareció Black en ambos partidos, pero son 2 porterías a 0. Entonces me parecería un cambio demasiado drástico el cambiar a los 2 laterales. Y eso, hablando de Pubil y de Ruggeri, teniendo en cuenta que también están por ahí Nahuel Molina y Javi Galán, que también serían otras dos opciones para jugar y cambiar en los laterales, porque estamos dando por bueno que un 11 es el titular y otro es el suplente, y Simeone más de una vez nos sorprende y a veces mezcla los 11. Hablabas antes de Sorloth y hablábamos del mediocampo con la baja de Barrios. Bueno, hay otro factor que también hay que tener en cuenta y es la acumulación de minutos. Y aquí llegamos a las bandas, que son Juliano y Nico González. Muchos minutos en sus piernas, mucha repetición de esfuerzos. Juliano no terminó el partido contra el Betis, Nico lo hizo, pero acabó completamente vacío. ¿Crees que va a jugar con los minutos de los jugadores en estos 3 partidos? ¿Crees que va a haber rotaciones? Y si crees que las va a dosificar, un poquito de rotación contra el Sevilla, un poquito de rotación contra San Gilois y un poquito de rotación contra Levante, ¿o crees que puede haber alguna revolución en algún momento? A ver, yo creo que Juliano físicamente y Nico también te van a aguantar, pero es verdad que, a ver, en algún momento Thiago Almada, por ejemplo, tiene que destacar. Ahora mismo de esa lesión todavía no ha recuperado su mejor versión. Es un problema para Simeone, pero al final tú tienes un bloque que te está funcionando y que no puedes quitarle, porque tú no puedes quitar a Julián, tú no puedes quitar a Nico, tú no puedes quitar a Juliano. Es verdad que en el caso de Nico creo que en las últimas semanas se le está viendo, no sé si más cansado, pero sí que a lo mejor los escenarios no le favorecen. El día de Vigo no pudo jugar bien, pero es verdad que al final tuvo que actuar como carrilero, entonces esa opción no le podemos echar culpa. El día del Arsenal tuvo que estar permanentemente pegado a Janko por el tema de Timber y Saka, ¿no? que eran 2 pesadillas. Y el día de Osasuna tiene la conmoción. Es verdad que no está bien, pero son también 3 partidos en los que le cuesta. Para mí el día del Betis jugó bien, tuvo una ocasión clara que no aprovechó. A mí sí que me gusta su conexión con Baena, pero sí que creo que en algún momento Almada va a tener que entrar. Y Almada siempre o normalmente con Argentina juega por la izquierda. En algún momento Simeone va a tener que dar rotación. Creo que Juliano, por ejemplo, sí que rotó. Creo que rotaron ambos el día del Eintracht, ¿no? O sea que Simeone al final sí que se fía un poco de lo que tiene a su disposición. Claro, y en esta ecuación entra Raspadori, que a día de hoy no sabemos bien dónde lo ubica del todo Simeone, porque el día del Eintracht parecía que acompañaba a Julián, pero estaba más a la izquierda, ¿no? Estaba más pegado con Ruggeri, que seguramente se entienda bien con él también, se conocen mínimamente de Italia. Entonces, es otro jugador que en esta ecuación tendrá que destacar, porque solo acumula 8 minutos ante Osasuna, no jugó ante el Real Madrid, no ha jugado ante el Arsenal, no ha jugado ante el Betis. Es un jugador que sí, que está entrenando bien, pero que, claro, igual que Almada, no hemos visto su mejor versión y es otra opción, porque Simeone ya lo demostró contra el Eintracht que confía en él, en un partido importante, porque el Eintracht seguramente le podemos poner al nivel del Sevilla, incluso. No sé si un poco mejor el Eintracht por el hecho de que está en Champions, pero es un partido de una exigencia como mínimo similar. Entonces también es otro jugador que tenemos que ver. Hay muchos fichajes que todavía no han explotado. De hecho, yo diría que prácticamente ninguno, salvo Janko, ha sido capaz de explotar al 100% todavía. Está siendo difícil tener minutos. No hemos hablado en esta ecuación de Antoine Griezmann, por ejemplo. Está por ahí Carlos Martín, que seguro que está buscando también sus minutos. Está caro jugar en este Atlético de Madrid y más aún cuando está prácticamente todo el mundo sano. Solo son baja para el partido, como hemos mencionado ya, Barrios y Muso, que ha tenido fiebre en los últimos días. Vibraciones para el partido, sensaciones. ¿Crees que el Atlético de Madrid tiene una buena oportunidad para meter presión, sobre todo al Barcelona, y tratar de escalar posiciones en estos 3 últimos partidos antes del parón, asomarse ya a esas primeras posiciones después de que la casilla de salida, cuando en la carrera tocó esa pistola para dar la salida y el Atleti tuvo esa salida un poco en falso? ¿Crees que toca al Atleti meter un poquito de presión? Sí, a ver, yo creo que para poder competir por la liga,
que yo lo creo que lo dijimos en el anterior previa, competir la Liga tiene que ser una consecuencia de que Simeone encuentre el camino, no debe ser el objetivo esta temporada, porque es verdad que es una plantilla prácticamente la mitad es nueva. Sí que creo que todo lo que va a suponer que el Atlético compita en la Liga es ganar todo lo que tiene en casa. Ya tropezó contra el Elche, que es un partido que son 2 puntos que tú deberías tener, porque es un equipo recién ascendido al que tú deberías haber ganado. Entonces, no solo ganar fuera, tú tienes que hacerte fuerte en casa. Es verdad que Simeone siempre se ha caracterizado por eso. Hace 2 temporadas creo que igualó la mejor racha de victorias, bueno, el mejor número de victorias en una temporada desde creo que era el 92. Entonces, todo lo que sea competir la liga viene a partir de que tú en casa ganes, si no todos los puntos, prácticamente el 90% de los puntos. Entonces, es un partido, yo creo, lo repito como al principio de la previa, para mí el partido de mañana es el primer paso de aquí a final de año en el que el Atlético tiene que intentar imitar lo máximo posible lo que vimos el año pasado. A lo mejor no puedes hacer la racha de 16 victorias seguidas porque es algo histórico, es decir, ha pasado una vez en más de 100 años, pero sí que creo que el calendario hasta la Supercopa de España es muy favorable en casa, es muy favorable en casa, y creo que eso te puede dar confianza para partidos difíciles fuera, como el Athletic Club, como el Barcelona. Creo que eso al Atlético le va a dar. Y para mí el Sevilla es el primer paso para demostrar que tú estás preparado para, oye, es difícil ganar la liga, porque Madrid y Barça tienen jugadores seguramente más decisivos, pero es el primer paso para tú decir, oye, si soy capaz de encontrar la buena racha que no he tenido hasta ahora, porque fuera de casa no he tenido suerte en muchos partidos, y soy capaz de encontrar el juego, yo estoy convencido de que ganar al Sevilla puede ser el primer paso oye, para por lo menos acabar el año cerca y a partir de acabar la primera vuelta ya en enero, ir viendo. Pero bueno, el partido a partido al final tiene que estar ahí porque si no, estamos pensando ya en Budapest sin haber ganado al Sevilla y eso tampoco. Y lo dice el que tiene ya cogido el hotel para esa final de la Liga de Campeones, que veremos, ojalá que sí, que esté un Atlético de Madrid que este mes va a tener para sus aficionados en el Metropolitano un banquete, se van a atiborrar de Atlético de Madrid en casa este mes de noviembre, en diciembre solo hay un partido contra el Valencia en casa y va a tocar salir mucho, como decía Pascu, Barcelona, Athletic, Girona, Real Sociedad y Eindhoven. El PSV Eindhoven son las salidas que tiene el Atlético de Madrid para noviembre, así que toca sumar mucho en este mes con tanto partido en casa y además sin salir de Madrid porque la única salida es Getafe. ¿Algo te queda por comentar, Pascu? Nada, hombre, vamos a confirmar la buena racha en casa, que no voy a decir la frase, no la voy a decir. No vamos a enterrar ni mitos ni a confirmarlos. Yo que el Atlético se mantenga en la misma línea en el Metropolitano, que a partir de ahí seguro que fuera vendrán los resultados. Pues en ese caso, muchas gracias, Pascu. Vosotros. Y para repasar al rival, el Sevilla, Alonso Rivero, Canal Sur Radio. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Un Sevilla que, bueno, la verdad es que desde aquí nos deja un punto de vista, una sensación un tanto engañosa, porque hizo aquel partidazo contra el Barcelona y por el otro lado viene de 2 derrotas consecutivas. ¿Qué Sevilla espera uno? ¿O qué Sevilla se espera por lo menos desde allí? Sí, bueno, yo creo un Sevilla que no ha variado mucho del de la temporada pasada, que sí te diría que sin lesiones tiene un once titular más o menos competitivo, que no le va a dar para mucho más que salvarse de manera holgada, digo con ese once, pero sí es verdad que ha sufrido lesiones en momentos y en posiciones muy importantes. Vosotros conocéis a César Azpilicueta, ¿no? Pues aquí ha Ujú. sido llegar y triunfar, esta es la realidad. Es un jugador que ha generado ya no solo por lo que ha hecho defensivamente, sino es un futbolista que le ha dado carácter, que ha imprimido, bueno, pues algo que el Sevilla no tenía, un poquito de alma dentro del terreno de juego. Ha perdido a Batista Mendy, digo ha perdido porque Nacho, es verdad que han entrenado durante toda esta semana en los últimos días con el grupo, pero yo creo que va a ser muy difícil que pueda arriesgar con ellos. Nosotros contábamos, por ejemplo, en Canal Sur, desde que se lesionó Caspilicueta, tenía metido el partido en el Wanda Metropolitano entre ceja y ceja. No sé si puede ser el único, pero creo que esas dos bajas son muy importantes y después la de Agumé, ¿no? Que sin haber brillado tanto este año, sí le ha permitido al Sevilla tener en el centro del campo pues, a un futbolista que le da equilibrio.
Sin estos tres jugadores, pues es un Sevilla venido a menos, que a mí en Copa del Rey no me gustó, que creo que por momentos en los primeros 20 minutos fue superado y que, te voy a ser muy sincero, tengo muy pocas esperanzas de que pueda rascar algo del Wanda. Un Metropolitano que no se le da especialmente bien al Sevilla, desde que inauguró su nuevo estadio del Atleti, solo ha conseguido ganar una vez en Copa del Rey y se ha llevado alguna que otra goleada, con lo cual no es precisamente el rival, digamos, que tenga mejor historial. Eso sí, el año pasado la victoria fue apurada, fue 4-3, fue una remontada tremenda del Atleti, uno de los partidos que a lo mejor deja con mejor sabor de boca, pero también fue al mismo tiempo uno de los mejores partidos del Sevilla. Y como te digo, venimos nosotros muy preocupados por el partido del Sevilla contra el Barcelona. Fue un auténtico partidazo y evidentemente el temor es que aquello se repita, sobre todo con un Sevilla que tenía las ideas muy claras y que, bajo mi punto de vista, amenazaba mucho por las bandas. No sé si es un poco el plan de partido que se espera del Sevilla al venir para acá, para Madrid. Es un Sevilla que tiene tan poca calidad que su entrenador lo que trata es que presione muy arriba, que robe muy arriba y que juegue a la contra para no tener que dar muchos pases y para que pueda intentar generar peligro muy rápido. A ver, Sevilla tiene datos con los tres grandes muy negativos. Ya te digo yo que no recuerdo, hacía una pieza el año pasado de relevo, pero son muchos años, 15, 16 años que no le ganaba a los equipos de arriba, en muchos casos a muchos de ellos de manera reiterada. Es verdad que en casa, en el Ramón Sánchez Pizjuán, en los años de gloria, que son muchos, el Sevilla sí ha conseguido empates y alguna victoria, pero fuera era prácticamente imposible rascar algo, ¿no? En el Santiago Bernabéu, en el Camp Nou. Yo tengo la sensación, y te lo decía anteriormente, que a día de hoy la única realidad de este Sevilla, que ha podido mejorar, digamos, en lo colectivo, es que lo del Barça fue un espejismo y que ese Sevilla lo hemos visto en muy pocas ocasiones. Es verdad que hemos visto a un Sevilla que nunca le ha perdido la cara a los partidos, que en muchos momentos, como el otro día ante la Real Sociedad, no es inferior al rival y que errores individuales lo han matado, pero es que creo que tiene futbolistas para que sigan apareciendo errores puntuales. Y como creo que van a seguir apareciendo errores puntuales, individuales, y te vas a enfrentar a un equipo que tiene grandes delanteros y buenos centrocampistas, yo me llamarán pesimista, pero ya te digo, ojalá no suceda esto, pero a mí me da que no va a ser un partido muy complicado para el Cholo, a no ser que Matías Almeida arriesgue, y ya te digo, coloque a Azpilicueta, a Batista Mendy, que pueda arriba Isar estar inspirado, porque son delanteros que llevan muy pocos goles, tanto él como Acorada. No sé, es difícil ahora mismo con la plantilla que él tiene el Sevilla de plantarle cara a los grandes de Europa y de la Liga. Un Sevilla que decías, puede sufrir errores puntuales. Bueno, ¿dónde están esos errores puntuales? ¿Dónde tiene que esperar el aficionado del Atlético de Madrid que su equipo haga daño al Sevilla este sábado a las 4:15? Pues mira, fíjate, si estamos hablando que en un equipo que ha sido 7 veces campeón de Europa, con todo mi respeto, pues ahora mismo están luchando por un puesto entre Castrín, Ramón Martínez, que son jugadores que, bueno, no hace nada estaban en el filial, en el caso de Castrín lo sigue estando. Yo creo que en un Sevilla de los últimos 3 años hacia atrás, ninguno de ellos estaría en la plantilla, lo tengo muy claro, no estaría en la plantilla. A mí me sigue llamando la atención que el entrenador le dé reiteradas ocasiones a Marcao. La gente habla de que Marcao ha mejorado después de los últimos años. Hombre, un futbolista que siempre estaba lesionado, cada vez que jugaba era expulsado, que lo ha podido ser esta temporada en muchas ocasiones. A ver, era muy difícil con que simplemente jugara y apareciera en los 11 y en la lista de convocados, ya mejoraba lo que había hecho, que era absolutamente nada. Yo creo que el Sevilla atrás tiene muchos problemas en cuanto a efectivos de calidad que puedan competir en un nivel como es el nivel de la liga. Y tiene algo mejor que es el centro del campo, con sus piezas titulares. Si no las va a tener, también creo que obviamente pierde mucho. La mejor virtud del Sevilla para mí son las bandas y a partir de aquí, hombre, si Carmona, que es un jugador que tiene buen físico, puede estar inspirado en el lateral, pues habrá llegadas, pero ya te digo, los dos centrales para mí creo que es el punto, el gran punto débil, porque tiene muchos, que tiene el Sevilla durante toda esta temporada. Un partido para el que el Atlético de Madrid arrastra alguna que otra duda. El otro día en la Cartuja se lesionó Pablo Barrios. La gran duda va a ser más o menos quién ocupa esa posición. También
que el Atleti arrastra muchos partidos, va a tener que jugar contra Unión San-Gilloa el próximo martes, cierra antes del parón contra el Levante el siguiente fin de semana y se espera que en algún momento haya alguna rotación, pero sobre todo esa posición vacante dentro del centro del campo. ¿Tú crees que el Sevilla está para disputarle al Atlético de Madrid ese centro del campo, como se vio, por ejemplo, el otro día en la Cartuja contra el Betis en la segunda parte, con ese cambio, esa entrada de Conor Gallagher por Pablo Barrios? ¿Crees que puede por ahí tener algún problema el Atlético en este Sevilla? Pues mira, yo creo que si ponemos un centro del campo, que es el que hemos visto, Agumé, Batista, Mendy, Sou, bueno, por momentos puede estar disputado y puede intentar asumir que el partido puede acabar en equilibrio, en empate, pero es que ya te digo, dos de ellos no, bueno, uno no va a estar y el otro creo, para mí, creo que está no en la liga del Sevilla y que el Sevilla tiene otros muchos problemas para arriesgar cuando el 30 de noviembre hay un derbi a la vuelta de la esquina que va a ser muy importante ante los tuyos, ante tu público, que solo te han visto ganar dos veces en casa, 2025, lo que antes era un fortín, el Sevilla en todo 2025, que estamos ya entrando noviembre, pues obviamente ganar dos veces dice mucho de lo que ha sido el Sevilla en las últimas temporadas. Por eso creo que el Sevilla no puede disputar ese centro del campo con las bajas y creo que Almeida se va a intentar adaptar a lo que tiene. Pues es decir, defender un poquito más atrás, si lo quieres hacer arriba, intentar insistir por banda, a ver si ahí puede haber algo y generar algo y los de arriba están inspirados, pero claro, no son rematadores los delanteros tampoco. Por eso creo que sin tener a estos jugadores pierdes el estilo que han marcado durante el inicio de temporada y, a ver, no quiero tildar otra vez, Nacho, de pesimista. Creo que es un buen partido para el Atlético de Madrid para que pueda rotar, para que pueda llevarse una buena victoria, para que pueda convencer a la gente. Creo que es un rival propicio por cómo llega, por cómo ha llegado en las últimas temporadas y cómo está en este momento que llega después de dos derrotas consecutivas, es decir, con muchas dudas dentro del club. Momento de más dudas de esta temporada, porque lo Sí. cierto es que a pesar de que, bueno, evidentemente el Sevilla está en el proceso que está de inestabilidad, muchos eran muy agoreros con la llegada de Almeida. Y lo cierto es que, bueno, me hablas de que ahora el Sevilla viene mal, pero mirando todo lo que ha sido este inicio de temporada, no ha sido tan malo este Sevilla, o por lo menos esa es la sensación que nos llega hasta aquí. De hecho, te diría que la gente en lo único que confía a día de hoy es en el entrenador. A ver, es un club que ha pasado, hay que entenderlo, ¿no? Digo Mm. esto para el aficionado Atlético de Madrid. Es como si, bueno, el Cholo se va, el que ha creado todo, que no está, porque ahora hay un director deportivo nuevo, un director general, bueno, los cargos que se hayan impuesto, también se marcha y el club pasa de estar peleando por la tercera plaza y ganar algún que otro título a estar peleando por la salvación en solo dos temporadas. Es un cambio tan brusco, tan salvaje, en una deuda increíble cuando había superávit. Son dos temporadas tan solo. Esto es difícil de presagiar. Es verdad que las dudas de Almeida son normales. Llega un director deportivo nuevo, pero el club no confía en los directivos, en el presidente, ni, bueno, ya sabéis que se está intentando vender el club y comprando las acciones con todo esto que se está sonando en los últimos días. Y creo que era normal. Lo que sí ha demostrado Almeida es que va un poco con la idiosincrasia del club, que quiere transmitir en el campo lo que le gusta al sevillista, que es mucha garra, ser combativos, no perder nunca la fe hasta el final. Creo que eso ha sabido trasladarlo, ¿no? Y el sevillista que no se suele contentar con casi nada, pues ha entendido que en esta época de su vida, de su club, pues se tiene que contentar con que al menos esto le sirve para agarrarse a la esperanza de no sufrir y salvarse en las últimas jornadas como el año pasado. Y creo que en eso están convencidos. Ha vivido un momento de algunos resultados donde pues seguramente todos han venido un poco arriba y han hablado de algo más que no sea salvarse, pero bueno, las dos últimas derrotas creo que te abren un abanico de realidades que es que el Sevilla está para lo que está, que si es capaz de estar entre el 10 y el 12, pues será una buena temporada después de que tan solo se hayan gastado 250.000 euros este año en fichajes. Es verdad que Agumé se tuvo que pagar 4, pero invertir en lo que ha venido nuevo, solo en la cesión de Batista Mendy, que son 250.000 euros. Y tiene mucho mérito en estas circunstancias, todo lo bueno que le pase al equipo y ahuyentar los fantasmas que tuvieron la temporada pasada, porque desde luego esa permanencia fue bastante sufrida. Te pregunto, ya para cerrar, por
la otra parte, por el Atlético de Madrid. ¿Cómo se ve al Atlético de Madrid desde allí? ¿Qué sensaciones deja este nuevo proyecto de Diego Pablo Simeone? Bueno, yo creo que de bajón, por lo que se había generado, a uno que le gusta el fútbol, creo que sin saber, nunca se puede saber cómo va a calar los fichajes en un club, porque esto depende de muchas cosas. Creo que a la gente en general que pudieras preguntarle, pues creo que iba a responder lo mismo que yo. Es un club que ha sabido fichar, que ha sabido invertir, que lo ha hecho en las últimas temporadas de manera exigente, que tiene un entrenador que eso es muy difícil, que conecta con la grada, creo que eso es muy complicado, que ahora se refuerza en puestos como director general, no sé Mateu qué cargo tiene, que a la gente le hubiera encantado. Hubo un momento donde aquí sonó incluso y se le hubieran dado las llaves del club, pero el Sevilla era imposible asumir las cantidades que cobra Mateu y sobre todo Mateu era imposible que asumiera un proyecto que estaba de bajón y que no iba a luchar por otra cosa que por reconstruir un club. Y creo que por eso te digo de bajón, ¿no? Las primeras derrotas han sido muy rápidas, muy al inicio y muy continuadas, o la pérdida de puntos, y verse o ver al Atleti tan alejado de los puestos de arriba de esa pelea por la liga, pues creo que siempre es criticable, ¿no? Hay que exigirle mucho más. Creo que el Cholo, y digo porque aquí hay figuras tan importantes que hemos tenido como Unai, como Julen Lopetegui, como el propio Monchi, hay que reconocer lo que ha hecho, pero hay que exigirle y saber que de eso no se vive. El club ha hecho todo lo posible, está haciendo todo lo posible, ¿no? Por invertir, eso está claro. Y creo que el club, la plantilla, el entrenador debe responder, al menos con eso, con la oportunidad de pelear lo más posible, el mayor tiempo posible por estar en la lucha por la liga y en Europa, ¿por qué no con soñar con hacer algo? ¿Que es complicado? Muy complicado, ¿no? Ya hoy en día hay muchos clubes que están capacitados para ello, pero creo que ha dado un poco la sensación de bluff, de bajón, el perder tantos puntos de forma tan inicial en la temporada. Desde luego ha empezado el Atlético con esa asignatura pendiente, ¿no? Si se pilla la pistola de salida, ¿no? Ha tardado un poquito en salir. Y bueno, se, Sí, tra- se trata de ponerse un poco al día. Va a ser muy difícil en esa pelea, pero bueno, la temporada es muy larga. Ya el año pasado les ocurrió y acabaron la primera vuelta como líderes. Así que bueno, vamos a ver si ese Atlético de Madrid, pues bueno, por lo menos da algo de guerra, ¿no? Esa es la intención y la tiene todo este mes de noviembre con partidos en casa, salvo una salida a Getafe, así que lo cierto es que le toca vencer y convencer ante equipos como todo un Sevilla como este sábado. Muchísimas gracias, Alonso. un abrazo y gracias por invitarme, ¿eh? Es un placer y cuando quieras volvemos a hablar. Espero que la hayas pasado bien. Vosotros ya sabéis, si es así, darle a like si os ha gustado, hypead que nos viene fenomenal, suscribíos que es completamente gratis y dadle, muy importante, a la campanita porque os avisa de cuándo salen todos estos vídeos, todas las previas, todas las secciones y por supuesto cuándo empieza el programa. Ya sabéis, de lunes a viernes, 3 horas de Atlético de Madrid a partir de las 5 de la tarde y todos los postpartidos aquí en el Club de Uría.